Oye, detente ahí mismo. Antes de que te ates los cordones de tus zapatos para caminar y salgas por la puerta con el estómago vacío, necesitas escuchar lo que estoy a punto de contarte, porque lo que la mayoría de las personas mayores de 50 años creen sobre las caminatas matutinas y la grasa abdominal no solo es erróneo, sino que en realidad les perjudica. Y lo digo como alguien que ha dedicado más de 2 décadas a estudiar cómo el cuerpo humano envejece, quema grasa y se regenera. Lo que estás a punto de aprender en los próximos minutos podría cambiar por completo tu enfoque de la rutina matutina y, lo que es más importante, podría finalmente darte los resultados que has estado buscando durante años. Esta es la verdad de la que nadie en el mundo del fitness convencional quiere hablar. Un estudio histórico publicado por la Universidad de Bath en 2022 siguió a 30 hombres y mujeres mayores de 52 años que caminaron durante 60 minutos cada mañana. La mitad caminó después de desayunar. La otra mitad caminó con el estómago completamente vacío. Después de 6 semanas, los caminantes en ayunas quemaron un 70% más de grasa de sus reservas, no de la comida que acababan de comer, sino de la grasa corporal almacenada, incluida la grasa visceral, el tipo peligroso que envuelve los órganos y aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, diabetes y muerte prematura. 70% más de grasa quemada, misma caminata, mismo tiempo, misma distancia. La única diferencia era si habían comido antes o no. Ahora, esto es lo que realmente te sorprenderá. El elemento número 1 de la lista de hoy, la cosa más poderosa que puedes hacer para maximizar este efecto después de los 50, es algo que casi nadie está haciendo. Y no tiene nada que ver con caminar más rápido, caminar más tiempo o tomar ningún tipo de suplemento. Lo revelaré antes del final de este video y te prometo que cambiará tu forma de pensar sobre cada mañana por el resto de tu vida. Pero antes de profundizar, quiero preguntarte algo personal. Deja un comentario ahora mismo y dime 2 cosas. ¿Cuántos años tienes y si alguna vez has intentado caminar con el estómago vacío? ¿Funcionó? ¿Te mareaste? ¿Te rendiste? Leo personalmente cada comentario en este canal y tu experiencia podría terminar ayudando a alguien más que esté viendo este video ahora mismo. Así que déjala abajo. Tenemos una comunidad maravillosa aquí y tu historia importa. Hoy estoy haciendo un conteo regresivo de 5 estrategias poderosas clasificadas de útiles a absolutamente transformadoras sobre cómo caminar en ayunas después de los 50 para atacar específicamente la grasa abdominal. Vamos desde el número 5 hasta el número 1. Vamos a entrar en el número 5, obtener tu ventana de ayuno justo antes de caminar. Esto puede sonar simple y podrías tener la tentación de saltártelo, pero por favor no lo hagas, porque aquí es donde la mayoría de las personas mayores de 50 cometen su primer error y les cuesta todo. Aquí está la cuestión. Cuando hablamos de caminar en ayunas, no estamos solo de saltarse el desayuno durante 1 hora. Estamos hablando de algo mucho más específico llamado ventana de ayuno metabólico. Y para las personas mayores de 50, la ciencia es muy clara sobre exactamente cuánto debe durar esa ventana. Una investigación del Centro de Investigación Biomédica Pennington en Luisiana descubrió que los adultos mayores de 50 años necesitan un mínimo de 10 a 12 horas de ayuno nocturno antes de una caminata matutina para entrar en lo que los científicos llaman el estado lipolítico, que es una forma elegante de decir el estado en el que el cuerpo ha agotado por completo sus reservas de azúcar en sangre y glucógeno y no tiene más remedio que recurrir a la grasa almacenada como combustible. Piénselo así, su cuerpo es un horno y el glucógeno, el azúcar almacenado en los músculos y el hígado, es como un periódico. Se quema rápido y fácilmente. La grasa corporal almacenada es como un tronco de madera dura. Se quema lentamente, se quema durante mucho tiempo y desprende un calor tremendo, pero el cuerpo siempre recurrirá primero al periódico. Solo cuando el periódico se haya consumido por completo, comenzará a encender el tronco. El periodo de ayuno es simplemente el tiempo que tarda en quemarse todo el periódico. Ahora bien, he aquí por qué esto es especialmente importante después de los 50. A medida que envejecemos,
nuestros cuerpos se vuelven significativamente mejores para almacenar glucógeno y significativamente más lentos para agotarlo. Un estudio del Journal of Gerontology descubrió que los adultos mayores de 55 años conservan las reservas de glucógeno aproximadamente un 40% más de tiempo que los adultos de 30 años después de una cena similar. Esto significa que si una persona de 35 años necesita 8 horas para agotar su glucógeno y entrar en modo de quema de grasa, una persona de 55 años puede necesitar 11 o 12. Así que si cenas a las 7:00 de la tarde y te levantas a las 6:00 de la mañana, son 11 horas. Estás justo en el límite. Si tomaste un refrigerio tarde, a las 9 o 10 de la noche, es posible que no estés en modo de quema de grasa cuando empieces a caminar. Una paciente mía, a quien llamaré Gloria, una maestra jubilada de 67 años de Tucson, Arizona, había estado caminando todas las mañanas durante 3 años sin perder ni un centímetro de cintura. Estaba frustrada, casi a punto de rendirse, convencida de que su cuerpo simplemente no funcionaba. Cuando observé su rutina, el problema fue inmediatamente obvio. Ella tomaba un pequeño tazón de cereal alrededor de las 9 de la noche mientras veía la televisión y luego caminaba a las 6:30 de la mañana. Eso eran solo 9 horas y media de ayuno. Caminaba todo ese esfuerzo únicamente con combustible de glucógeno. Cambiamos su última comida a las 6:30 de la tarde, mantuvimos todo lo demás idéntico y en 6 semanas había perdido 4,5 pulgadas de su cintura, la misma caminata, el mismo cuerpo, diferente ventana de ayuno. Entonces, la guía práctica aquí es simple. Procure que transcurran de 11 a 13 horas entre su último bocado de comida por la noche y el comienzo de su caminata matutina. Establezca una hora límite para usted en la cocina y cúmplala. El agua, el café negro y el té verde simple son aceptables durante esta ventana. No romperán su ayuno, y si ha estado tomando bocadillos por la noche, este cambio por sí solo puede ser lo más poderoso que haga en todo el año. Pasando al número 4, el ritmo específico de caminata que fuerza la quema de grasa en los metabolismos envejecidos. Aquí es donde la sabiduría convencional se vuelve realmente peligrosa para las personas mayores de 50 años. Y quiero que presten mucha atención. La mayoría de los consejos de fitness les dirán que caminen más rápido, que se esfuercen más, que aumenten su ritmo cardíaco. Y si bien la intensidad tiene su lugar cuando se trata de caminar en ayunas, específicamente caminar con el estómago vacío para quemar la grasa abdominal almacenada, ir demasiado rápido en realidad detiene por completo el proceso de quema de grasa, e ir demasiado lento tampoco lo activa correctamente. Hay un punto óptimo muy específico, y la ciencia detrás de él es notable. Científicos de la Universidad de Copenhague publicaron una investigación que muestra que la oxidación de grasas, es decir, la quema real de la grasa corporal almacenada, alcanza su punto máximo aproximadamente al 65% de su capacidad aeróbica máxima, no al 80%, no al 90%, sino al 65%. A intensidades más altas, su cuerpo deja de usar la grasa como fuente de combustible y vuelve a quemar azúcar, porque la grasa simplemente no se puede descomponer y convertir en energía lo suficientemente rápido como para mantener el ritmo de la demanda de alta intensidad. Su cuerpo es increíblemente pragmático. Siempre elegirá la fuente de combustible disponible más rápida. Cuando te esfuerzas mucho, necesitas energía rápida y la grasa es demasiado lenta. Por lo tanto, recurre al azúcar, lo que significa que deja de quemar la grasa abdominal que intentas eliminar. Esto cobra aún más importancia después de los 50 debido a un fenómeno llamado envejecimiento mitocondrial. Las mitocondrias son las diminutas centrales energéticas dentro de cada célula del cuerpo, responsables de convertir la grasa en energía utilizable. Investigaciones de la Facultad de Medicina de Harvard han demostrado que a los 60 años la persona promedio ha experimentado una disminución del 35 al 40% en la función mitocondrial en comparación con su juventud. Imagina tus mitocondrias como hornos en una fábrica.
A los 30 años, tenías cientos de hornos potentes y eficientes funcionando a plena capacidad. A los 60, muchos de ellos son más viejos, más lentos y menos eficientes. A altas intensidades de caminata, estos hornos envejecidos simplemente no pueden procesar la grasa con la suficiente rapidez. Por lo tanto, el cuerpo los ignora por completo y quema azúcar en su lugar. Pero a una intensidad moderada y constante, en esa zona del 65%, incluso las mitocondrias más viejas pueden mantener el ritmo y la quema de grasa se lleva a cabo de manera eficiente. ¿Qué se siente al 65%? En términos prácticos, se siente como una caminata enérgica y decidida, donde respiras notablemente, pero aún puedes mantener una conversación. Deberías poder hablar con oraciones completas, pero no deberías poder cantar cómodamente. Los fisiólogos del ejercicio lo llaman la prueba del habla, y es sorprendentemente precisa. Si puedes cantar una canción a todo pulmón, vas demasiado lento. Si jadeas entre palabras, vas demasiado rápido. Ese ritmo cómodo, ligeramente entrecortado, que permite conversar, es exactamente el que debes mantener durante toda tu caminata en ayunas. Intenta caminar de 20 a 35 minutos a este ritmo. Investigaciones del Colegio Americano de Medicina Deportiva descubrieron que después de 35 a 40 minutos de caminata en ayunas, el cuerpo comienza a producir niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, que en realidad le indica al cuerpo que comience a descomponer el tejido muscular para obtener energía en lugar de grasa. Y después de los 50, preservar cada gramo de músculo que tienes es absolutamente crucial debido a una condición llamada sarcopenia, la pérdida de masa muscular relacionada con la edad, que comienza a acelerarse rápidamente después de los 60 años y puede robarte hasta un 8% de tu masa muscular por década si no trabajas activamente para combatirla, así que más no es mejor. El punto óptimo es de 20 a 35 minutos de caminata rápida a paso conversacional en ayunas. Esa es tu receta. El consejo de sinergia para este elemento. Combina esta caminata con la exposición a la luz natural de la mañana. Caminar al aire libre con la luz de la mañana temprano, incluso en un día nublado, activa tu ritmo circadiano de una manera que, según han demostrado investigadores de Stanford, aumenta la liberación de ácidos grasos en un 22% adicional. La luz de la mañana le indica a tu cerebro que es hora de estar despierto y activo, lo que a su vez le indica a tus glándulas suprarrenales que liberen un pulso suave de epinefrina que literalmente desbloquea tus células grasas y las hace más disponibles para quemar. Así que sal afuera, no en una cinta de correr, sal afuera. Y esto nos lleva directamente al número 3, que es donde las cosas empiezan a ponerse realmente extraordinarias. Pero antes de llegar a eso, si encuentras esto valioso, y realmente creo que lo que estamos cubriendo hoy podría transformar tu salud, por favor tómate 2 segundos ahora mismo para presionar el botón me gusta debajo de este video. Esto le indica al algoritmo que esta información importa y nos ayuda a llegar a más adultos mayores que buscan desesperadamente orientación real respaldada por la ciencia. Y si aún no te has suscrito, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana para no perderte nunca lo que compartimos aquí. Estamos construyendo algo especial juntos en este canal y estoy muy agradecido de que estés aquí. Número 3. Hidratación estratégica antes y durante tu caminata en ayunas. Sé lo que estás pensando. Agua. Va a hablar de agua. Quédate conmigo porque lo que la investigación revela sobre la hidratación y el metabolismo de las grasas en cuerpos que envejecen es algo que me sorprendió por completo cuando lo leí por primera vez y lo he estado compartiendo con pacientes desde entonces. Un estudio publicado en la revista de Endocrinología Clínica y Metabolismo descubrió que beber entre 470 y 500 mililitros de agua fría, aproximadamente 2 vasos estándar, unos 30 minutos antes de comenzar una caminata en ayunas, aumentaba la tasa metabólica en un 30% durante los siguientes 60 minutos, un 30% proveniente del agua. El mecanismo es fascinante. El agua fría requiere que el cuerpo la caliente
hasta alcanzar la temperatura corporal central, lo que implica un gasto energético. Pero, aún más importante, el volumen de agua distiende ligeramente el estómago, lo que desencadena la liberación de norepinefrina y una hormona movilizadora de grasa a través del sistema nervioso simpático. En esencia, activa las células grasas incluso antes de dar el primer paso. Ahora bien, después de los 50, esto cobra importancia por una segunda razón crucial. El envejecimiento deteriora drásticamente nuestra sensación de sed. Investigaciones del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento han demostrado que, a los 65 años, el mecanismo fisiológico de la sed se vuelve hasta un 50% menos sensible que en la juventud. Esto significa que millones de adultos mayores sufren deshidratación leve crónica sin sentir sed. Incluso una deshidratación leve, de tan solo el 1 al 2% del peso corporal, reduce la oxidación de grasas en aproximadamente un 22%, según una investigación de la Universidad de Utah. Tu maquinaria de quema de grasas literalmente se bloquea cuando estás deshidratado, como un motor que funciona sin aceite. Hay más. Agregar una pizca, y me refiero a solo una pizca, de sal marina de alta calidad o sal rosa del Himalaya al agua antes de caminar, proporciona electrolitos que apoyan la producción de energía celular y ayudan a transportar los ácidos grasos a las mitocondrias para su combustión. El sodio actúa como una llave que abre la puerta a las mitocondrias, permitiendo que las moléculas de grasa pasen y se conviertan en energía. Sin suficiente sodio y potasio, este proceso de transporte se ralentiza significativamente y la grasa se acumula en lugar de quemarse. Mi paciente, Robert, un ex ingeniero de 71 años de Portland, Oregón, había tenido problemas de energía en sus caminatas matutinas durante años. Comenzaba bien, pero sentía una extraña pesadez y fatiga a los 10 minutos. De hecho, había reducido sus caminatas por ello. Cuando evaluamos sus hábitos de hidratación matutinos, no bebía nada antes de su caminata y había estado evitando la sal por completo debido a un antiguo consejo que había recibido sobre la presión arterial. Introdujimos el protocolo de hidratación previa a la caminata, 16 onzas de agua ligeramente fría con una pizca de sal marina 30 minutos antes de caminar, y en 2 semanas informó que la pesadez y la fatiga habían desaparecido por completo. Extendió sus caminatas de 12 minutos a 28 minutos. Y durante los siguientes 3 meses perdió 4 kilos de grasa, la mayor parte de la zona abdominal. El consejo sinérgico aquí es agregar una rodaja fina de jengibre fresco al agua antes de caminar, si es posible. Un estudio de la Universidad de Columbia descubrió que el gingerol, el compuesto activo del jengibre, mejora la termogénesis y la movilización de grasa, lo que proporciona un impulso metabólico adicional que complementa perfectamente el efecto de hidratación. También favorece una motilidad intestinal saludable, lo que significa que el cuerpo procesa y elimina los desechos de manera más eficiente durante el día. Ahora llegamos al número 2, y este es el que sorprende a casi todos los pacientes con los que lo comparto. El poder de lo que haces en los 5 minutos inmediatamente anteriores a tu caminata. Número 2. La secuencia de activación previa a la caminata que libera las células grasas antes de tu primer paso. ¿Qué pasaría si te dijera que dedicar solo 5 minutos a realizar una secuencia específica de movimientos suaves antes de tu caminata en ayunas podría aumentar la cantidad de grasa que quemas durante esa caminata hasta en un 40%? No es una exageración. Está respaldado por un mecanismo fisiológico específico del que la mayoría de las personas mayores de 50 años nunca han oído hablar. Y una vez que lo entiendas, nunca más te lo saltarás. Aquí está la ciencia. La grasa corporal almacenada, en particular la grasa visceral abdominal, no es igualmente accesible a lo largo del día. La grasa se almacena en células grasas llamadas adipocitos, y para que esa grasa se queme, primero debe liberarse de la célula grasa, viajar a través del torrente sanguíneo, ser transportada a una célula muscular y luego pasar a la mitocondria para convertirse en energía.
Todo este proceso está regulado por una hormona llamada lipasa sensible a hormonas o HSL. Piensa en la HSL como una pequeña llave que abre tus células grasas y deja salir la grasa. Sin una actividad adecuada de HSL, las células grasas permanecen bloqueadas. Incluso si caminas durante una hora con el estómago completamente vacío, la grasa no puede liberarse con la suficiente eficacia como para marcar una diferencia significativa. Un estudio del Instituto Karolinska en Suecia descubrió que el movimiento dinámico suave, específicamente rotaciones articulares ligeras, balanceos lentos de piernas y giros suaves del tronco realizados durante 4 a 6 minutos, desencadena un aumento rápido en la actividad de HSL que persiste durante los primeros 25 a 30 minutos de ejercicio posterior. En otras palabras, los movimientos suaves sirven como una secuencia de activación biológica que libera las células grasas justo antes de comenzar a caminar. El estudio encontró que esta secuencia de preactivación aumentó la oxidación de grasas durante la caminata posterior entre un 38 y un 42% en comparación con caminar sin ella, y este efecto fue sustancialmente más pronunciado en adultos mayores de 55 años que en adultos más jóvenes, precisamente porque las células grasas mayores tienen un umbral de activación más alto, necesitan una señal más fuerte para liberarse. Después de los 60 hay un factor adicional en juego, llamado sensibilidad del receptor adrenérgico. Tus células grasas están cubiertas de pequeños receptores, llamados receptores beta-adrenérgicos, y reciben la señal de la adrenalina y la norepinefrina que les indica que liberen grasa. Investigaciones del Centro Médico de la Universidad de Duke han demostrado que a los 65 años la sensibilidad de los receptores beta-adrenérgicos en las células grasas disminuye hasta en un 45%. Esto significa que la misma señal hormonal que liberaba fácilmente las células grasas a los 35 años, ahora solo es la mitad de efectiva. La secuencia de activación previa a la caminata compensa esencialmente esta disminución al amplificar la señal hormonal inicial a través de la estimulación física del sistema nervioso. La secuencia práctica dura exactamente 5 minutos y no requiere ningún equipo. Comienza con 30 segundos de giros de cuello lentos y suaves. Pasa a 1 minuto de círculos de hombros, alternando hacia adelante y hacia atrás. Luego, dedica 90 segundos a círculos de cadera, con las manos en las caderas, girando lenta y deliberadamente en cada dirección. Continúa con 1 minuto de elevaciones de rodilla de pie, levantando cada rodilla suavemente hacia el pecho en un ritmo lento y controlado. Finaliza con 1 minuto de giros suaves de tronco. De pie, con los brazos ligeramente extendidos, gira lentamente de lado a lado. Eso es todo. 5 minutos.